Estamos en la plataforma virtual del Instituto de Ingenios para el área de lo que es psicotécnicos, psicométricos y proyectivos. Son tres cosas muy distintas que ahorita vamos a saber qué son y por qué son y para qué son. Sí, mi nombre de mí es el licenciado Henry Zárate Arlan, psicólogo de profesión, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, ya tenemos bastante tiempo trabajando en el instituto, así como también en este tipo de actividades, ¿no? De preparación con respecto a las evaluaciones. Sin más preámbulos, comenzaremos. Lo que les preguntaba, ¿no? ¿Por qué la psicología es importante en las entidades castrenses? Cualquiera sean estas, ¿no? Ya sean militares, policiales, ya sean de grupos especiales, ¿no? Naval, ejército y fuerza aérea. Y obviamente los policiales. Algo interesante que se ha hecho en estos últimos 5 años, y no sé si se han dado cuenta que le están dando más prioridad a la parte psicológica. Incluso desde anteaño pasado, la primera etapa lo han puesto a la psicología. O sea, si no aprueban esta primera sección, no pasan a la siguiente fase. Entonces, como quien dice, ¿no? Psicología sería la llave para poder ingresar. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué le están dando más prioridad a esto? Si solo es dibujitos, unas preguntas y ya está. Mis estimadísimos estudiantes, la respuesta es que no es tan así. Primero, las instituciones castrenses en todos los ámbitos, como les acabo de mencionar, ¿no? Ejército, policía, naval, fuerza aérea y demás, lo que buscan ahora en sus postulantes y cadetes, sobre todo cuando estén adentro, es que su salud mental sea equilibrada para que sean parte o formen parte del cuerpo de efectivos que ellos van a requerir. Para esta salud mental se requiere un cierto estándar, por así decirlo, ¿sí? Un cierto estándar de equilibrio emocional, personal, de coeficiente intelectual incluso, para que sean aptos. Así como hacen en su evaluación médica, ¿verdad? Tienen que tener una estatura, un peso y demás situación estándar para ser aptos. En este caso, a nivel mental, es exactamente lo mismo. Pero ¿por qué le están dando tanto énfasis? Le están dando énfasis, me imagino yo, que han debido escuchar en las noticias, especialmente en los últimos 10 años, donde tanto policías como militares son o hacen, o sufren o generan violencia intrafamiliar, por ejemplo, que es uno de los casos más comunes, ¿no? Donde el esposo, que es obviamente un oficial, es agresivo, ¿no? con su esposo, con la familia, en el peor de los casos. Los peores casos han sido, por ejemplo, del teleférico morado, ¿no? Donde el oficial usa su arma reglamentaria y asesina a su esposa, que también era policía, y luego se suicida. Entonces, eso es un desequilibrio mental y emocional bastante marcado. Y otros casos, como por ejemplo, ¿no? De Cochabamba, si no me equivoco, lo que han intentado asaltar a Cruz, no sé si han escuchado la noticia, es un subteniente, uno de los asaltantes. Entonces, imagínense, se supone que es de uniforme, se supone que debe de seguir las normas y estándares del Estado, y ganan bien también, y está metido en esta situación, ¿no? En ese caso, ¿no? De robo a mano armada, o sea, robo agravado. No ha sido un simple asalto. Y otros un montón de noticias que podemos aquí estar discutiendo toda la tarde. Entonces, las instituciones castrenses quieren evitar eso ya desde el momento en que sus postulantes, más aún sus cadetes, ya empezar a seleccionarlo, ¿no? Para que no haya justamente ese problema. Porque la sociedad, también si es que se han dado cuenta, antes de lo que era la pandemia, justo cuando fue derrocado el señor Evo Morales, no sé si han escuchado también donde, ¿no? Diferentes zonas estaban atacando a las postas policiales. Y es un claro ejemplo de lo que ha pasado en tránsito de la ciudad del Alto, ¿no? Lo han hecho trizas al lugar junto con la FCC que está en La Ceja. Entonces, o sea, tanto ha sido el descontento, el desconfort de la sociedad que han agredido de manera muy violenta. Creo que incluso hay un oficial fallecido por eso. Dos, pero uno ha sido por la turba, ¿no? El otro sí por un accidente, si no me equivoco. Pero el punto es que han fallecido solo por esa acción, solo por ese hecho, solo por esa forma de ver de la sociedad.
Que sea bueno o malo ya es motivo de otra charla, pero eso es lo que ha pasado. Entonces, las instituciones que ustedes están desde ya, o sea, desde el postulante, verificar si son mentalmente, emocionalmente y en su personalidad equilibrados. No perfectos, pero sí equilibrados. Eso es lo que nos interesa. ¿Está? La psicología como tal les va a acompañar durante toda su formación. Ahorita mismo, por ejemplo, ustedes que se están postulando ya están ya entendiendo el porqué de la psicología. Y cuando ustedes sean cadetes, que yo sé que sí va a ser, créanme que cada 6 u 8 meses les van a seguir evaluando con diferentes tests psicológicos, ya sean proyectivos, psicométricos, psicotécnicos, de diferente índole, les van a seguir evaluando para justamente seguir midiendo ese equilibrio. Sí, entonces no se termina la psicología con el ingresar y ya está listo. Ahí adentro les van a seguir haciendo estas evaluaciones continuamente. Incluso durante su ya ejerciendo la profesión, de la misma manera van a seguir con estas evaluaciones psicológicas porque su trabajo es de alta demanda emocional. Pónganse un ejemplo bien simple. Una vez que estén ya trabajando, no sé, les pueden llamar por teléfono, no para que vean una de las carreteras de, no sé, pónganse de La Paz, Cochabamba, o que llamamos Santa Cruz, o alguna de esas, donde ha habido un accidente de tránsito, pero fatal, ¿no? Y tengan que ir a alzar los cadáveres pedazo a pedazo porque alguien lo tiene que hacer. Entonces la policía justamente está en esa cuestión, ¿no? Hacer un cateo, saber el porqué y las causas del accidente, cuántos heridos de gravedad, cuántos fallecidos y un montón de cosas que tienen que hacer. Pero para eso tienen que estar mentalmente preparados para poderlo sobrellevar y que no afecte su vida diaria y obviamente ni laboral ni familiar. Entonces, por eso es importante esta cuestión. ¿Listo? Por eso decíamos aquí, ¿no? Durante su formación y su integración al cuerpo de efectivos. Y no solamente en ese caso, puede haber un montón de casos que los policías, ¿no? Y como ustedes tienen familiares, pregúntenles y ahí les van a contar las cosas brutales que llegan a ver. Entonces, estas cosas no es simplemente verlas y ya me voy a mi casa. Tiene un impacto, tiene una mella, deja una marca en la psique humana. Entonces, el psicólogo y las terapias, los test y demás van a estar siempre en constante evaluación. ¿Listo? ¿Dónde más va a influir esto de la psicología? ¿Alguna vez se han preguntado por qué en el ejército o en la misma policía creen que va a pasar? Tal vez no tan fuerte como en el ejército, pero va a pasar. El por qué les tratan mal, especialmente en el primer año, porque los tratan de prácticamente hacer desertar, los ofienden, ¿no? Prácticamente los torturan, por no decir otra cosa. Se han preguntado, ¿pero por qué? Sí me he preguntado y ¿A qué conclusión llegaste? supongo que es porque es para formarlos a los postulantes, a los cadetes cuando ya están adentro, es para ver su nivel de capacidad, porque hay otras personas, a lo que yo he visto cuando estaba, es cuando otros ya no pueden y ya solo ya piden su baja o les dan de baja. Y es muy feo de esa parte. Yo lo he vivido y hasta a veces los mismos camaradas son los que te dicen seguí o no te vayas, pero hay otras personas que ya no pueden. Y según a lo que he visto es porque, a lo que me han dicho también es porque como son muchos, entonces hacen siempre cernir, así hablan, ¿no? Hacen cernir y siempre va a haber eso, tanto en lo militar y en lo policía. Y solo es para formar carácter, eso sería mi conclusión. Exactamente. A eso se llama desensibilización. Sí, el que les griten, ¿no? No son nada, que no valen ni la sombra de la cola del perro y cosas de esa naturaleza y demás que les van a hacer todavía. Es justamente para desensibilizarlos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando un policía está en la calle, y aquí especialmente aquí en la ciudad de La Paz, especialmente cuando están de antimotines, para manifestaciones, marchas y demás situación, la gente los llega a decir de todo y de nada, hasta de qué se van a morir. Y eso en su trabajo, porque ese es su trabajo, no tiene que afectarles. Tienen que estar serenos porque tampoco se van a poner a discutir con la gente, ¿no? Ustedes tienen que estar calladitos, tranquilos,
y resguardando la seguridad, por desgracia, de ambos bandos. Mucha gente dice que juzga mal a la policía, no dice, no, nos atacan, que nos disparan, que son abusivos, que no piensan. No, no es así, porque a veces la policía tiene que estar en el medio. No sé si han visto esas noticias, pero en Santa Cruz también ha habido ese problema, ¿no? Donde ambos bandos distintos, ¿no?, quieren confrontarse, entonces la policía tiene que estar en el medio para que eso no suceda. Entonces, nuestra sociedad no ve eso justamente, ¿no? Y solo juzga y usa términos o a veces hasta acciones muy delicadas. Y eso justamente, desde el momento que estén en el primer año, les van a tratar de, entre comillas, endurecer, ¿no?, de sensibilizar. Así que cuando estén ahí adentro, por favor, no se lo tomen personal. No es que precisamente a ustedes les odien o algo así. No, es simplemente parte de la formación, la parte de la psicología que indica que para que ustedes estén serenos en cualquier situación, esa es una de las maneras que se podría hacer, ¿no?, de sensibilizarlos con insultos, gritos, trabajos, alguno que otro. Obviamente va a haber excesos, no digo que no, pero es parte, así que no se lo tomen personal. Y eso va a ser, obviamente, yo calculo hasta el segundo año. Después ya en el tercer año, ustedes ya van a torturar a alguien. Entonces, así es, ¿no?, el círculo. Pero más allá de eso, que eso también va a mellar su personalidad, va a mellar su psique. Cuando sean ancianitos, cuando ya tengan que jubilarse a sus 50 y tantos o 60, a más tardar, no creo que pase más, todas esas cicatrices, por así decirlo, ¿no?, psicológicas de todo lo que han vivido, visto, escuchado y demás situación, porque van a haber un montón de anécdotas, la psicología va a volver a aparecer para reintegrarles, arreglar, curar, entre comillas, si quieren llamarlo así, todas esas mellas psicológicas, ¿no?, todos esos traumas, si quieren también ponerlo así, ¿por qué no? Porque algunos sí van a ser traumas, literalmente, y hay que reintegrarlos. Entonces ahí otra vez la psicología o el psicólogo va a volver a aparecer y va a trabajar de otra manera para que ustedes puedan reintegrarse a la sociedad como civiles. Entonces, la psicología no les va a abandonar en ningún momento, así que no crean que solamente es esta semanita, apruebo mi examen y ya está, listo. Ahí es todo. No es así. ¿Está? Bien. En vista de que esta presentación es importante también, y les voy a pedir que participen, ¿vale? Es muy importante la participación porque, como quien dice, ¿no?, entre más preguntemos, más aprendemos. Y para que vean que la psicología sí realmente tiene un valor, y más que un valor científico, porque muchos piensan que el psicólogo es un curita sin sotana, cosa que tampoco es así, es toda una ciencia. Vamos a hacer una pequeña demostración y ustedes me van a ayudar. ¿Está? Bien. Les voy a contar un relato violento, pero ustedes van a ir respondiendo. ¿Listo? Y al final vamos a ver qué es lo que aprendemos de ustedes. Y vamos a ver qué tan la psicología, qué tan eficiente también puede llegar a ser. Entonces, comencemos. Imagínense que estén en un desierto, ¿sí? En un desierto árido, seco, lejos de la civilización. Pónganse el Sahara o el de Atacama, el que más les guste. Y en su caminar encuentran un niño, pónganle de la edad de entre 4 y 5 años. La pregunta es, ¿lo llevan o lo dejan? Lo dejo, profe. Ya, muy bien, lo dejas. Bien. Siguen caminando solitos, en este caso tuyo, ¿no? Y en tu caminar, voy a borrar ahorita al niño, te encuentras una jarra, obviamente más pequeña, solo es un ejemplo, una jarrita normal, mediana, de las que siempre vemos. Pero la pregunta es, ¿esta jarra de qué material te gustaría que fuese? Por ejemplo, podría ser vidrio, madera, oro, piedra, barro, cerámica, porcelana, diamantes, plata, oro, plata, aluminio. ¿De qué material te gustaría que fuese? Yo opino de barro, sería, pues. Sí, de barro. Barro. Muy bien. Sí. Barro. Bien,
Seguimos caminando por este desierto y se encuentran un muro, más o menos de ese tamañito, ni tan alto ni tan chiquito también. Y la pregunta es, ¿cómo pasan este muro? Tomando en cuenta que tienes una jarra de barro que si lo arrojas muy fuerte o muy lejos se puede llegar a quebrar, ¿no? Pues yo a la jarra primero lo equilibraría arriba y yo ya pasaría y ahí lo bajo. Magnífico, entonces ahí la jarra y luego tú, ¿no? Bien, perfecto. Seguimos caminando. Estamos ahí con nuestra jarrita, en este caso ya no con el niño, y llegamos a un pequeño oasis. Un oasis, como ustedes bien saben, es una pequeña vertiente de agua en el medio del desierto, donde tiene unas cuantas plantitas, ¿no? Justamente por esa vertiente. Pero por desgracia, en ese tipo de lugares, como es el único lugar con agua, existen animales muy peligrosos, como por ejemplo arañas, ¿no? Viudas negras, escorpiones, alacranes, cien pies venenosos, víboras, todo lo que ustedes se imaginen, todos los bichos malos que les pueden llegar a picar. La pregunta es, ¿pasan por el medio o los rodean? Yo paso por el medio, profe. Bien. Sí, por el medio. Muy bien, pasan por el medio, perfecto. Siguen caminando. Y al final de tanto caminar, al final llegan a una comunidad. La comunidad les dice, ¿no? Por nuestra culpa te has perdido y como muestra de disculpas, toda la comunidad te lo va a construir una casa, o un edificio, un castillo, una cueva, una choza, lo que ustedes quieran, como muestra de perdón, ¿no? Por toda la travesía que han pasado. La pregunta es, ¿qué es lo que ustedes van a pedir? ¿Una chocita, una cueva, una casita, un castillo? Yo, sinceramente, yo no pediría nada, ¿no? Porque nada es gratis, o sea, ahí nada es a cambio de algo. Pero no teniendo opción y escogería la casa, una casa común nomás. Ah, ya, bien, la casita. ¿Nuestro otro compañero? Yo igual hice la casita normal. ¿Todo tranquis? Por Sí, el castillo en impuestos debe ser alto. Ya, perfecto. Ahora sí, vamos a ver qué significa cada uno. Ya, el niño simboliza los amigos, no amigos de confianza. En el caso de uno de ustedes me dijo, ¿no? Que lo dejara. Eso significa que no tiene muchos amigos y cuando tiene algún problema o alguna situación, muy difícilmente o muy rara vez acude a ellos, ¿no? Preguntándoles, oye, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? ¿Qué opinas? Quiero hacer esto otro. No, él simplemente lo piensa él solo, considera las opciones que ve, obviamente, y si está dentro de su margen, toma la decisión y si no, bueno, pues lo deja ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Vamos bien. Excelente, sigamos. Tenemos un punto a favor. La jarrita lo vamos a dejar para el final, ¿ya? Que no se preocupen, vamos a explicar. El muro significa, como siempre, ¿no? Problemas. Él dice, agarro la jarra. Vuelvo a repetir, la jarrita lo vamos a explicar después. Ya, agarro la jarra y pongo la jarrita en el medio, ¿no? Y después paso yo o él. Y a continuar con el trabajo. Entonces, ahorita vamos a explicar qué significa la jarrita. El oasis significa la gente que no nos quiere, ¿no? La gente envidiosa. En el caso de los dos, creo, ¿no? Si no me equivoco, me dijeron, pasamos por el medio. ¿Eso qué significa? Que así hubiera gente conspirando o hablando algo en contra de ustedes con o sin fundamento, ustedes lo van a ignorar y van a hacer lo que tienen que hacer. Y van a pasar por el medio y listo, ¿no? O sea, los van a ignorar y tal vez ni pelear siquiera. ¿No? Entonces, ustedes simplemente, como que dicen, ¿no? A ustedes les resbala ese tipo de cosas. No están ahí para pelear o discutir con gente paluda. ¿Estamos bien? Ajá. Sí. Interesante. Interesante. Creo que me conoce. Bien, ¿qué significa la casita? La casita significa lo que ustedes desean.
¿Qué es lo que quieren? Pónganle que de aquí a 1 año, 5 años, 10 años, exagerando. ¿Qué es lo que ustedes desean? ¿Cuáles son sus metas, sus sueños, sus anhelos? Eso significan estos. Sí, en el caso de la casita, me hace entender que son personas humildes. Ustedes no requieren de que les digan, oh, mi teniente, o mi coronel, mi capitán, por favor, ¿no? Y que temblando les entreguen su taza de café o lo que sea que les tengan que entregar. Constar que ustedes les tengan respeto, respeten su tiempo, ¿no? Y les den el espacio que ustedes necesitan para hacer su trabajo. Eso es todo lo que ustedes necesitan. Nada más. De que les traten como a señores o majestades ya es otra cosa. No están ustedes para eso. Son personas humildes y consta que les dejen trabajar como tiene que ser y ganarse su sueldito correspondiente. Ustedes están más que tranquilos y felices. ¿Estamos bien? Liz, Sí, sí. Excelente. si en caso, digamos, Hubiéramos escogido un la castillo, chocita, digamos. Vamos a ahorita explicar eso también, no se preocupen. Terminaremos con lo de la jarrita. sí. ¿Quién me dijo de barro? Yo, Ya. La jarra de barro, o la jarra en todo caso, independientemente del material que hayan escogido, simboliza la pareja que quieren. En el caso de ustedes, obviamente, qué tipo de mujer quieren. En este caso, el barro simboliza, o más o menos les gustaría, o ustedes valoran, se podría así decir también de esa manera, a una chica que no tenga miedo al trabajo, para que no sea delicadita. Y no ve chicas fresas que dicen, ay no, mis uñitas, que mi vestido, que yo no puedo limpiar, yo no puedo lavar, yo no puedo esto. Pero a ustedes no les gusta eso, ¿no? Les gusta más una chica que diga, si hay que hacer, pues hay que hacer las cosas, que se remangue su saco, su camisita, lo que sea que tenga puesto, y hacer sin miedo ni con cuidados, ¿no? Si hay que hacer trabajar, hay que trabajar. Entonces ustedes valoran mucho eso en una mujer, ¿no? Que no tenga miedo al trabajo. Si hay que lavar los platos, así ellos no pintan sus uñitas, a lavar los platos, sin hacer ningún show de ninguna naturaleza. ¿Estamos bien? Sí. sí. Y ahora cuando te sube al muro eso, Con respecto a eso, en el caso tuyo, cuando tú encuentres a esa chica que tenga ese tipo de carácter, especialmente para el trabajo, es una chica trabajadora que no se arrugue con eso, cuando tengas tú un problema o veas alguna dificultad, vas a primero preguntar y contar con ella para solucionar tal problema. No le dirás mi amor o cielito, no sé qué adjetivos bonitos usarás para con ella, pero para ese problema vas a primero consultar de ella. Y a lo que entre los dos decidan, lo que sea que decidan, recién se va a proceder a solucionar N o X problema. Liz, Interesante, ¿no? interesante. Liz, una pregunta. Dime. Digamos, si en caso estoy con la jarra de barro y bueno, a lo que yo me he imaginado es que el muro no es tan grande, entonces he dicho, entonces lo puedo bordear así. Podría ser Sí. también. Eso significa ¿Y qué que, significaría? suponiendo que fuera eso el caso y estuvieras con la jarra también, porque hay gente, créanme que hay gente que dice, no, yo tampoco llevo la jarra, no hay necesidad. Yo le hice, me imaginaba que le botaba la jarra porque era de plata y no se iba a romper, luego yo abrí. Tienes que tener cuidado. Sí. Con respecto a eso de bordear, ¿no? O sea, así como ahorita, ¿no? Es muy cierto, se puede bordear un muro no es tamaño de un continente. Significaría de que a ti solito te gusta arreglar los problemas. Independientemente si tuvieras mujer o chica, al final tú eres quien solito arregla la situación. No le comentarías fácilmente a ella. ¿Qué es Y lo si que pasa con la jarra, lo bordeo así. Eso significaría que tú solito tomas las decisiones o tú verías la forma de que tú solito arreglar N o X problema. ¿Y ahora eso es bueno o malo, ingeniero? Con esto también les quiero demostrar que la psicología no busca que, con esto no estamos diciendo que el que haya escogido la jarra X es bueno, o la jarra X es mala, o la casita X o el castillo es malo. Una personalidad humana no se puede determinar si es bueno o malo, es simplemente una personalidad. ¿Sí? Pero aquí se puede ver, y en el caso mío, sin
verle siquiera ahorita su rostro ni nada por el estilo, ya sé cómo piensa, ya sé cómo arreglan sus cosas, ya sé cómo toman sus decisiones y sobre todo, ya sé cuáles son sus metas en menos de 5 minutos. Entonces, ¿qué significa esto? Que la psicología sí realmente sirve. Y esto es un test de 5 minutos, y eso en cuentitos. Imagínense un test de 500 preguntas. ¿Cuánto de ustedes puede saber? Sí, tienes razón. ¿Se dan de cuenta? Por ejemplo, el MPI-2, que es de 567 preguntas, que el año pasado ha sido parte de la evaluación, puede saber hasta lo que están mintiendo. Entonces, la psicología no solamente son dibujitos, no solamente es una preguntita, no solamente es, ay, ¿cómo estás? ¿Estás triste? Ya te vamos a hablar así, así, así. No, no es eso solo la psicología. La psicología le interesa saber el porqué de X situación y cómo arreglar X buena situación. ¿Listo? Entonces, con esta demostración, entre comillas, de poder, para que vean que esta ciencia realmente sí funciona, y aquí, como les digo, es una pequeña historia de 5 minutos, en un test de 500 o en un test de 150 preguntas, se va a saber mucho, por no decir todo de ustedes. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Pero vayamos punto por punto. Los test proyectivos, ¿a qué se refieren los test proyectivos? Los test proyectivos son justamente, y también ha pasado esto, o sea, las evaluaciones existe este test, donde les dicen, no, dibuje un árbol, dibuje una persona bajo la lluvia, dibuje una persona, dibuje una casita o dibuje un pabellón. Entonces, normalmente los más comunes son del árbol y de la persona bajo la lluvia. Entonces, como el tiempo es muy corto, le vamos a dar prioridad a estos dos, que son los más comunes o los más frecuentes dentro de las evaluaciones. Les voy a explicar parámetro a parámetro cómo se soluciona este test, de qué tienen que cuidarse de este test y cómo tendrían que hacer para, si no sacar una, entre comillas, como les digo, no existe una nota perfecta en estos tests, pero lo que sí tenemos que hacer es buscar que ustedes saquen un puntaje equilibrado. Esa es la clave, ese es el detalle. ¿Listo? Está bien, listo. Perfecto. Entonces, vamos a, como les decía, ¿no? Vamos a revisar el test del árbol y el test de la persona bajo la lluvia. Estos dos tests se los conoce como test proyectivos. ¿Listo? A su vez, vamos a también revisar los famosos psicométricos. Los psicométricos, como dice su término, tratan de medir algo. En este caso, lo único que se podría llegar a medir sería el coeficiente intelectual. ¿Qué tan inteligentes son? Ahora la pregunta es, ¿cuántas inteligencias tiene el ser humano? El ser humano, aunque no lo crean, tiene como 180 y tantas inteligencias. Es como de los sentidos. Muchos creen que solo tenemos 5 sentidos. Falso. Tenemos casi como 283 sentidos. Y cada uno de ellos tiene su forma de trabajar. Y algunos son combinados. En esto de la inteligencia es exactamente lo mismo. Muchos piensan que la inteligencia solo es matemáticas, física, química y, ¿por qué no?, hasta razonamiento. Pero no, no es así. La inteligencia también es lingüística, también es espacial, kinestésica, o sea, hay un montón de inteligencias. Y estos test psicométricos justamente lo que buscan es medir cada una de esas inteligencias. ¿Sí? Por ejemplo, el test de Raven, que es uno también bastante frecuente, esto lo vamos a hacer en la aplicación, ya que estamos ahora con la tecnología, y a ustedes les encanta el celular, son celu dependientes. Vamos a aprovechar esa tecnología justamente para manejar este test, que es muy bonito y en el celular es bien sencillito aprenderlo y manejarlo. Incluso les voy a dar el resultado de cómo están y cómo van a mejorar también el puntaje. Así como también en el test del dominó, que obviamente busca la parte de lógica matemática y lógica espacial, que es mucho, muy interesante. Entonces, estos dos serían los más frecuentes, pero vamos a hacer una batería, yo voy a enviarles una batería donde vamos a poder revisar la parte lingüística, kinestésica y demás situación. ¿Listo? Así que no se preocupen. Vamos a ver el test completito. Esa es la gran diferencia de los psicométricos con los proyectivos. Los proyectivos son dibujos. ¿Sí? Los psicométricos son de medición de inteligencia más que todo. Ahora vayamos a ver los psicotécnicos. ¿Cuál es la diferencia? Los psicotécnicos son justamente los tests de cuestionarios. Por ejemplo, les decía, ¿no? El año pasado, el MPI-2 de Minnesota o versión Minnesota es el test de 567 preguntas.
Entonces, hay preguntas de todo y de nada. Orientación sexual, personalidad, vocación, moral, ética, religión, cultura, sociedad, personal. O sea, hay preguntas de todo y de nada ahí. Sí, entonces son cuestionarios que van a buscar. También vamos a ver el test del millón, que también es muy, muy interesante. Esto es muy similar al NPI2. Y aquí me faltaría mencionar el DSM-5, que también está muy relacionado con el NPI2. Entre todos estos son muy similares, pero buscan diferentes cosas. Sí, por ejemplo, el NPI2 busca la parte de psicopatías, ¿no? Si tuvieran un puntaje desequilibrado, estaríamos hablando de personas que tienen que tener alguna especie de terapia o, en el peor de los casos, estar internados literalmente. Entonces, al salirse de ese margen de equilibrio, automáticamente se les descarta. En este curso de esta semana que vamos a tener, les voy a enseñar cómo se lee las preguntas, cómo se responde a tales preguntas, porque es falso verdadero, ¿no? Y hay que saber en qué momento usar cada uno. Pero más allá de eso, les voy a enseñar también cómo se resuelve este test para que no dependan de mí todo el tiempo para saber si están bien o están mal. Van a saber ustedes resolverlo, entonces el rato que se les ocurra, lo hacen y ya van a sacar ustedes su propio resultado y van a saber cómo también corregirlo, en dónde hay que cuidarse. Y les voy a dar un pequeño resumen de las preguntas para justamente corregir, ¿no? Que es lo que justamente queremos, manipular el sistema. Yo sé que no es ético y todo lo demás, pero queremos aprobar, ¿verdad? Sí. Ese es el objetivo. Porque seamos sinceros, aquí no estamos para la terapia precisamente, porque si fuera en terapia, yo directamente les diría, digan la verdad y punto. Pero ustedes no están aquí por una terapia psicológica, ustedes están aquí para aprobar el examen, punto. No hay más donde perderse. Entonces, conmigo vamos a hacer justamente eso, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan estos tests y cómo se puede, no vamos a decirlo tampoco manipular, ¿no? Pero tener el puntaje que necesitamos para poder aprobar. Ese es el término exacto. Vamos a decir parcialmente la verdad para tener nuestro puntaje que necesitamos para la aprobación. Si ustedes me preguntan a mí, licenciado, ¿esto sí o sí entrará? A ciencia cierta les podría mentir. Año pasado tenía un porcentaje del 80% de que iba a ingresar. Este año quizás cambie. ¿Qué significa eso? Quizás, no estoy diciendo que sí va a ser, pero quizás podría ser que usen, qué sé yo, imagínense, 100 del MPI2, pueden usar 100 del millón y pueden usar 100 del DSM, 50 del DSM-5. Con eso serían como 150, 200 tantas preguntas. Entonces, el chiste es justamente eso, ¿no? Que se ubiquen ustedes las preguntas, porque yo no les puedo decir el 1, el 5, el 10, el 15, el 30 y el 35 son verdaderos y el 40, el 50, el 80 y el 100 son falsos. Estaríamos haciendo mal, porque, como les digo, si lo llegan a combinar los test, que yo creo que eso es lo más probable, ustedes con esos números en su memoria no les va a servir de nada. Entonces, lo que tenemos que hacer para que ustedes aprendan es analizar esas preguntas y con ese análisis responder. Entonces, así ellos usen lo que sé que usen, cualquier test que estén manejando ese rato que se les ocurra manejar, ustedes ya van a saber cuál es el secreto de cómo responder independientemente de las preguntas que les arrojen. ¿Se entiende la estrategia? Sí. Sí, licenciado. Entonces, por eso que no tienen que perderse las clases. Se van a perder una clase y al siguiente debe estar hablando de otra cosa y ya están perdidos. ¿Está? Entonces, esa es la diferencia de estos tres. Se dan de cuenta que son totalmente distintos y buscan tres cosas totalmente distintas. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, sugerencias, observaciones, chistes o amenazas? Por mi parte, ninguna, licenciado. ¿Todo claro? Todo claro, nomás que el test de SR, ¿qué? Creo que no. Eso nunca escuché, y el cuestionario 16PF, creo que es. Ya. Nunca vi. Vamos a estar viendo, no te preocupes. Lo vamos a ver. Como te digo, son muy similares. Algunas cositas cambian. Bueno, dice. Así que, como siempre, ahora, si ustedes de repente han escuchado de repente entre compañeros o algún familiar que algún test ha entrado, obviamente dentro de lo que es la semana me comentan y podemos también estar viéndolo, no hay ningún problema, ¿listo? No, yo no me voy a cerrar tampoco esto y esto es lo que avanzamos y no me importa.
porque hay que también saber improvisar a veces para este tipo de cosas. Entonces, si algún familiar o algún amigo o entre uno de sus grupos que tienen ustedes para los que se están postulando, les dicen tal test podría entrar, entonces ustedes me avisan y vamos aquí a explicar más o menos cómo es, cómo funciona y cómo lo pueden manejar. ¿Listo? Está bien, Liz. Perfecto. Entonces, también me dicen, si hablo muy rápido, es muy súper veloz la cosa, entonces me dicen, por favor, dicen con calmita, ¿cómo es esto? Me preguntan, entonces vamos a estar ahí despejando las dudas. ¿Listo? Está bien, Liz, no pasa nada. Muy bien. Bien, vayamos con los tests. Para acelerar esto, como les decía, mayormente yo, para estos cursitos, normalmente yo uso casi 2 meses para tener buenos ejemplos, ¿no? Ejercicios, practicar. Pero como el tiempo nos apremia a nosotros, vayamos por lo siguiente. Para mañana, así ahora que están en casita, me lo van a dibujar en una hoja tamaño carta, como ustedes gusten, lo que es un arbolito y una persona bajo la lluvia. ¿Listo? Ahorita vamos a comenzar con los tests psicotécnicos y mañana vamos a también tocar algo de los proyectivos. ¿Sí? Entonces me lo dibujan, me mandan una fotito por WhatsApp, lo más nítido que puedan, obviamente, y aquí lo vamos a debatir. Así como aquí, por ejemplo, yo lo tengo, aquí tengo un dibujito que me han mandado, entonces aquí ya lo he explicado sección por sección, dónde estaba bien, dónde estaba mal y todo eso. Entonces lo vamos a ir desglosando con un ejemplo de ustedes, con su dibujo de ustedes. ¿Listo? Entonces así lo vamos a estar haciendo. Y así va a ser más genial que aprendan y obviamente corregirnos también si es necesario. ¿Listo? Está bien, Liz. Entonces ya saben, para mañana me lo dibujan un arbolito que más les guste y una persona bajo la lluvia, en hojitas independientes. Bien. Está bien, Hacemos eso para mañana, por si acaso, ¿eh? Así que no me fallen porque si nos atrasamos va a ser su culpa. Y ahora vayamos a lo que me interesa. Estos sí nos van a tomar tiempito y yo creo que también hay que darle prioridad a estos porque estos son los más largos y nos va a tomar bastante tiempo el poderlos explicar. Tenemos grupo de WhatsApp, ¿verdad? Les voy a mandar ahí y entonces lo van a descargar para que lo tengan así en casita. Y lo puedan leer, revisar. Denme un segundito, les envío. Hola, Liz. Sí, le suena nada, yo tampoco, no escucho nada. Ya, pasa nada. Vamos a hablar también algo de eso por si acaso. Listo, ya les he mandado al grupo de WhatsApp. Este es el DSM-5. Lo vamos a abrir. El día de la evaluación, lo primero que tienen que hacer, por favor, yo sé que algunos dicen, es momento de un cacho, pero por si acaso llénenlo, los datos que les vayan a pedir. ¿Sí? Otra recomendación importante es leer siempre las instrucciones. Las instrucciones son claves. Ahora, si no está implícito en el documento, escuchen atentamente al que les va a suministrar, ¿no? Los tests o las evaluaciones o los sobres o lo que sea que les entreguen. Les va a decir desde el principio. Entonces, bien atentos. Por ejemplo, en este caso, para este test, dice, ¿no? El propósito de este cuestionario es conocer qué tipo de persona ha sido usted en los últimos 5 años. Josué, te pregunto, ¿ahorita cuántos años tienes? 18. Menos 5. Entre 14. Entonces, a este test solo Sí. le interesa de tus 14 años para adelante. No le interesa de tu niñez, ni de tu preinfancia, ni nada por el estilo. ¿Sí? Le interesa de tu adolescencia intermedia para arriba. ¿Está?
Sí. Primera recomendación, y el test lo dice bien clarito. Después dice, ¿no? Por favor, no omitir ningún ítem. Con eso está diciendo, no dejen ninguna pregunta en blanco. Después vamos a hablar del MP2. El MP2 tiene igual sus reglitas. En este caso de este test, como es poquito, todas las preguntas tienen que estar respondidas. Ya sean falso o verdadero, pero tienen que estar respondidas. Una que no o dos que no estén, puede ver el caso de que se anule el examen automáticamente. Y no queremos eso. Por eso dice, ¿no? Por favor, no omitir ningún ítem, ¿no? Ninguna pregunta. Si no está seguro de la respuesta, señalar la respuesta como verdadero o falso, ¿no? Que le parezca más correcto. No hay límite de tiempo. Esto también no está, bueno, en el caso nuestro no había tanto lío, pero en el caso de allá les van a dar un límite. No pueden estar toda la tarde con eso, ¿verdad? Yo calculo, suponiendo, digamos, que fuera el MPI2, les tendrían que dar mínimo 2 horas. Si fuera el DSM-4 que estamos ahorita manejando, para 30 minutos es más que suficiente. Es cortito. Pero va a depender. Entonces ellos les van a decir el tiempo, eso sí, ya no sé. Pero va a depender mucho del tipo de test que les den. Ha habido un año, por ejemplo, me recuerdo que me han comentado de que el test duró 3 minutos. Les voy a decir qué test era. Era mortal. Igual, brutal ese test, loco. Entonces, mucho cuidado. 3. Cuando la respuesta sea verdadera, señalen un círculo, ¿no? Que ponen un redondito en la letra B, o cuando la respuesta sea falsa, señalen un círculo en la letra E. O sea, redondearlo nada más. Supongo yo que en el caso de ustedes les van a dar una hojita con una tablita y entonces ahí tienen que pintar las respuestas. Yo creo que eso es lo que va a hacer para así se hace la calificación más rápida. ¿Listo? Entonces, siempre es importante leer las instrucciones, ¿no? Las directrices de cada evaluación. Y si no las tiene, bueno, pues escuchar al evaluador o al instructor de cómo se va a hacer este test o cualquier otro test. Bien, ahora sí vayamos a lo que nos interesa. ¿Cómo vamos a leer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Y de qué debemos de cuidarnos? Dice, 1. Normalmente me divierto y disfruto de la vida. Este término normalmente está dentro del equilibrio. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que dijera nunca. Nunca me divierto y disfruto de la vida. Suena muy extremo, ¿verdad? Sí. Ahora, si yo pusiera siempre me divierto y disfruto de la vida, también es otro extremo. ¿No es cierto? Pero aquí dice normalmente, entonces suena razonable. Normalmente me divierto y disfruto de la vida. ¿Qué podríamos poner? Verdadero. Verdadero, perfecto. Entonces, ahí tenemos la primera observación, ¿no? Estos términos, hay que tener mucho cuidado. Con eso no estoy diciendo que los términos nunca, siempre, no, tienen que ser todos falsos o todos verdad. No, no, va a depender mucho al contexto de la pregunta. Mucho cuidado. Sigamos. ¿Confío en la gente que conozco? No. No. Verdadero. Ya. Verdadero. Sí, verdadero. Pero la pregunta aquí, si se dan de cuenta, no dice ya nunca, no dice siempre, casi nunca, o rara vez, no dice nada. Solo dice confío en la gente que conozco. Y confiamos porque justamente, pues porque las conocemos. Si no, no. Entonces, verdadero. Si pusieran falso, ¿qué significaría? ¿O qué estarían diciendo? Suponiendo que pusiéramos falso, estarían diciendo que son personas totalmente desconfiadas o paranoicas. No queremos eso. Entonces, verdadero. 3. No soy minucioso con los detalles pequeños. ¿Qué opinan? Yo creo que es verdadero. Bueno, yo digo que es falso. ¿Cómo es? ¿Medio fácil, medio difícil? Esa palabra minucioso no me entiendo bien. Minucioso es que cada detalle observas. Por ejemplo, cuando te compras tu celular, ves si qué sé yo, el puertito está bien, el puerto del micrófono, los botones están bien, ¿no? Si la pantalla está con alguna rayadura.
si la parte, ¿no?, de la huella digital está bien o tiene igual rayaduras. O sea, eres minucioso, observas cada cosita. Hay gente que agarra, ya está bien, dame cuántas 200, ya que está, gracias, se va. Y cuando llega a su casa recién está dándose cuenta, no, había sido así, no sabía que tenía botones. Yo creo que es verdadero, Lisa. Aquí, por ejemplo, dice, ¿Cómo es la pregunta, dice? aquí está la número 3. No soy minucioso con los detalles pequeños. No. Falso, dice. ¿Qué opina? ¿Falso o verdadero? Verdadero. No eres Supongo. minucioso. Si pone verdadero, está diciendo que no son minuciosos. Apuestos. Que Falso. Dice, Falso, sería. yo les recomendaría falso. ¿Sí? Porque ustedes, como policías, aquí vamos a entrar con otro consejo. Imagínense al momento de llenar estos tests, ¿qué haría un uniformado? Un policía. Tiene que ser minucioso. Por ejemplo, si ustedes les van a llevar, les van a decir, ya, anda a checar, anda a hacer un perito, ¿no? O sea, anda a identificar el supuesto homicidio, o entre comillas, suicidio de alguien. Ustedes tienen que observar cualquier detalle. Una tacita, que un plato, que una mancha, que un labial, que un lo que sea. Como dicen, ¿no? La clave está en los pequeños detalles. ¿No es cierto? Un policía tiene que ser muy detalloso con su observación. Sí. Entonces, falso. Ustedes tienen que ser. 4. No puedo decidir qué tipo de persona quiero ser. Falso. falso, es Falso. Está a leguas. Se supone que ustedes ya tienen definido cómo son, qué no quieren, qué sí quieren y lo más importante, cómo quieren hacer N o X cosa. Por eso se están postulando a una entidad castense. ¿Listo? Se supone que ya saben. Entonces es falso. 5. Muestro mis sentimientos a todo el mundo. Falso. Yo creo que es Falso. 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 Si bien podemos mostrar nuestros sentimientos a nuestras familias, por ejemplo, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra pareja, a nuestros hermanos, ya, a nuestros sobrinos, si es que los tenemos, sonaría razonable. Por ejemplo, que dijera que no, muestro mis sentimientos a mi familia. Ya, es razonable, es humano. Pero que dice a todo el mundo. Dan de cuenta, es un extremo. Y aunque así fuera, no podemos estar con todo el mundo. O sea, no podemos estar hablando con todas las personas de Bolivia o de La Paz, nada más pónganse. O sea, nunca terminaríamos. ¿Dan de cuenta? Entonces, falso. 6. Dejo que los demás tomen decisiones importantes por mí. Falso. 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 Sí, exactamente. Nadie puede tomar decisiones por ustedes. Nadie. Y más aún siendo adultos. Peor aún siendo policías. Más allá de, obviamente, yo sé que hay subordinación y constancia y toda la cuestión, pero aún así, cada quien es responsable de sus decisiones. ¿Bien? Eso es falso. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? El 7. Me preocupo si oigo malas noticias sobre alguien que conozco. Verdadero. 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 ¿Por qué? Por ejemplo, aquí nos dice siempre. Por ejemplo, si dijera, O- siempre me preocupo si oigo malas noticias de alguien, ¿no? Sería muy extremista. O mucho, dice. O Siempre mucho también, ¿no? Entonces, en este caso es verdadero porque es estándar, es normal. Cualquiera se preocuparía y más si conocemos a esa persona. 8. Ceder a algunos de mis impulsos me causa problemas. Falso. Falso. Ustedes no pueden ceder y mucho menos a impulsos. Se supone que son personas equilibradas, personas que controlan su temperamento, su rabia, su furia, su fuerza, su lo que sea. Ustedes lo controlan.
Si no lo controlasen, estaríamos en serios problemas. ¿Ya? Entonces, si se están dando de cuenta, estas preguntas son cacho, o sea, es cuestión de leerlas atentamente. Sí, obviamente el día del examen no van a estar tampoco así analizando, ¿no? Tienen que ya rápidamente interpretar qué es y qué no es. Pero con estos pequeños ejercicios que estamos haciendo, ¿no? De por qué sí, por qué no, les va a ayudar a agilizar esa observación más rápidamente. ¿Listo? Algo interesante también dentro de esta evaluación, y más que todo del NPI 2, es que las preguntas se van a repetir como 5 veces la misma pregunta, pero estructurada de otra forma. Y lo vamos a encontrar ahorita. Sigamos. Hay que tener cuidado con eso porque si entre los 5 que son lo mismo, entre comillas, y respondemos diferente, nos estaríamos contradiciendo. Y ahí se pesca la mentira. Y el test hace saltar eso, pero en un toque. Detecta eso el test. Entonces, como les digo, hay que tener mucho cuidado. Sigamos. Sigamos. El 9 está interesante. Dice, mucha gente que conozco me envidia. Falso. Falso. ¿Por qué? Es casi la mayoría de la gente, ¿no? Así es. Exactamente, dice mucha gente. Si bien nos pueden envidiar, sí, cierto. Pónganse que estamos en una aula de 20 personas, como en el colegio, de 20 personas. De esas 20, no creo que 18 nos envidien, imposible. 1, 2, de repente, ya, 3. Exagerando. 4. ¿No creen? Sí, Mucha gente, estaríamos hablando de casi 18 personas o 19 personas. Cosa que es imposible. Entonces, falso. 10. Doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupo por los detalles. ¿Se dan de cuenta de ustedes? En el 3 habla algo de eso. cierto. ¿Se dan de cuenta? Es la misma pregunta, pero estructurada de otra manera. Entonces, ¿cómo responderíamos? Verdadero. Ok. Falso. 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 Cuidado. Doy mi opinión general, no sé, tu opinión, pues es de lo que sea, ¿no? Digan, ponte que es del grupo LGTB, de repente no te cae. Perfecto, a mí tampoco, pero eso no significa que los vaya a discriminar, ¿no? Que es hoy en día está grave esa situación, ¿no? De discriminación no se puede hacer así por así. Entonces dice, no doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupo por los detalles. Entonces, falso. Porque si pusieras verdad te estarías contradiciendo. Entonces, mucho cuidado, puede haber ese juego. Mucho cuidado. 11. Nunca me han detenido. ¿Qué opinan? Verdadero. Verdadero, porque a mí nunca me han Verdadero. detenido. ¿Visto? ¿Detenido de qué manera lo están viendo ustedes? Que atacas a la policía, ¿no? ¿Alguien lo ha visto de otra manera? De atajar algo. Ya, interesante. ¿Alguien lo... Magali, ¿tú cómo lo entiendes esto de nunca me han detenido? Que no me ha detenido la policía. Ya, aquí Eso está algo lo bien que... interesante y es lo que me encanta de este test y por eso yo creo que lo usan bastante. Cuando dice que nunca me han detenido, nunca dice, no, nunca me ha detenido un policía o la ley o la autoridad o las normas. Siempre dice, nunca me han detenido. La gente que piensa ahorita en este instante que esto de detenido es se refiere a los policías, es un cacho paranoica, pequeñito. La gente que considera que cuando decimos nunca me han detenido es de que no, o sea, yo quería, digamos, trabajar y como era chango, entre comillas, ¿no? Me han dicho, no, vos eres joven, no tienes experiencia. Entonces yo digo, no, discúlpenme, la juventud no determina qué tan bueno puedo llegar a ser mi trabajo. ¿Qué opinan ahora con este nuevo enfoque? Falso.
Porque qué? no se especifica en la detención de algo, de un policía o... Exactamente. No te dice si es de trabajo o si es algo, ¿no? Algo ilegal que han hecho y por eso los han detenido. Sí. No dice, no especifica. Entonces nosotros lo podemos tomar como les he dado el ejemplo, ¿no? Digamos, yo quería, no sé, digamos, trabajar a mis 15 años y me han dicho no, porque eres muy joven, que no sabes, que pues, sí, discúlpenme, sí, soy joven, pero tengo ganas de trabajar y ¿quién nace sabiendo? ¿No? Y me he ido a trabajar. Entonces, ahora, aquí hay que también ver algo interesante en esta pregunta. Dice, nunca me han detenido. ¿Cómo hacemos ahora? O sea, le están negando de todo. ¿Mm? Claro, o sea, yo hago lo que yo considero hacer y así me digan lo que me digan, yo siempre he hecho lo que he considerado mejor. ¿Cómo es? ¿Qué opinan? Ahora se ha puesto más complicado, ¿no? Y eso que es más cortito. ¿Cómo es? ¿Qué opinan? ¿Está complicado? Sí, supongo que verdadero. No, Disculpe, ¿cuál inciso es, licenciado? Perdón. El número 11. Vale, ¿qué opinas? Mucha- mm, ¿Un verdadero? falso. falso, yo también digo. Ya, Sí, al bueno, parecer falso. Y en el banco no me dejan entrar. paren de sufrir. Ya, vamos a tomar el agua de la ría. Pónganle falso. ¿Sí? Porque cuando decimos nunca me han detenido, es como decir, no me importa si las leyes están ahí o quien diablo esté ahí, yo lo he hecho igual. Y no podemos tomar nosotros esa actitud, y mucho menos en la profesión que ustedes están. Porque ustedes se supone que por su vocación se rigen a lo que son las leyes y las normas que dictan nuestra constitución política del Estado plurinacional de Bolivia. Y por desgracia, muchas leyes nos prohíben hacer muchas cosas que nos encantaría hacer. Como por ejemplo, tener, por ejemplo, 3 esposas. Legalmente hablando, no se puede, no se debe de hacer. Por lo menos aquí en Bolivia no. En otros países creo que sí es posible. Entonces no podemos decir que nunca nos han detenido porque cosas de esa naturaleza nos detienen. Y ustedes como futuros oficiales tienen que conocer esos límites. ¿Se entiende? Sí, Liz. ¿Ahora sí está más clarito? Sí, ahora sí creo. Ya. Sí, Sí, Liz. Magnífico. Sigamos revisando entonces. La gente cree que soy frío y distante. ¿Qué opinas? Falso. 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 ¿Por falso. qué? Porque dice la gente y la gente se Creí. refiere a todos y casi nadie No. se nos conoce. No, no dice todas las gentes o muchas gentes. A lo que se refiere. No, pero pienso que es falso. Ya. ¿Que alguien tiene alguna opinión distinta quizá? ¿Qué pregunta es? Disculpe. La 12. La gente cree que soy frío y distante. ¿Falso o verdadero? Que un compañero dice falso y me muere falso. ¿Alguien tiene alguna opinión contraria? Yo opino pues el verdadero, ¿no? Creo, no sé. Porque la gente no sabe cómo es mi carácter y aunque, digamos, yo delante de ellos me podría comportar, digamos, de una forma, ¿cómo le puedo decir? Digamos, alaraca, digamos, pues puede pensar uno que es así frío, ¿no? Por eso se piensaría ahorita. Ya, que es lo interesante. A no ser que sean psicólogos, a no ser.
nadie podría decir ahorita ciencia cierta. No, yo creo que nadie. Y aunque tuviéramos conciencia, eso es muy complejo. Hasta para mí es complejo. Ustedes no saben lo que la gente piensa. ¿No saben? ¿Cómo pueden saber? Ahorita, por ejemplo, no sabemos, Magali, qué estará pensando de lo que nos están escuchando, ¿no? De lo que ustedes están opinando, lo que yo mismo estoy explicando. No sabemos. Magali, ¿qué estará pensando de estos borrachos? Lo que hablan, pero... No, estar diciendo, estos cuates están medio que queriendo estudiar nomás, parece que quieren. No sabemos. Sería mera especulación. Entonces aquí dice, ¿no? La gente cree que soy frío y distante. Falso. Automáticamente va a ser falso porque no sabemos lo que la gente piensa. Mucho menos lo que cree. ¿Se entiende? Sí, listo. Ya, perfecto. ¿Quién dijo falso? A diestra y siniestra, aunque sin saber, pero falso. Ya, después lo vamos a encontrar. Sigamos, el 13. Me meto en relaciones muy intensas, pero poco duraderas. ¿Qué opinan? ¿Falso? Falso. Ya. ¿Por qué? Falso, dice. Intensas. Ya. Yo creo que es algo extremo, ¿no? Muy intensa, dice. ¿Alguien sabe qué es una relación intensa? Y no siempre tiene que ser de pareja, por si acaso. No siempre. Interactuar con otras personas. Por ejemplo, bueno, yo creo que en las parejas se deben darte cuenta, ¿no? Los supercelos, por ejemplo, ¿no? Tóxico. De una mujer. Exactamente, eso. Nosotros estamos más con palabras tóxicas. Gente tóxica, ¿no? Desde, ya, dame tu celular, dame tu contraseña, tengo que saber. Ya compartiremos tu Face con el mío. Que publica fotos en Facebook con nosotros dos y no sé qué, y pongo que estás comprometido. Esa es una relación intensa. En una amistad puede ser lo mismo. Mayormente pasa eso en las chicas, especialmente en el colegio. No sé si se llega a pasar, donde dice, si tú eres mi amigo o mi amiga, tú no puedes hablar con él o con ella. Esa es una relación intensa. O yo diría muy intensa. ¿Sí? Dice, pero poco duraderas. Ahora, la pregunta es, un policía, les pregunto a ustedes, ¿tendría ese tipo de amistades? O peor aún, ese tipo de pareja. No, Lice, No deberían de tener. porque un policía debe interactuar con los demás, con la sociedad. Sí, les gusta a quien le guste. Ujú. Sí. ¿Ya? Entonces, automáticamente es falso. ¿Se entiende? Sí, dice. Bien, perfecto. Hasta aquí. ¿Qué les parece? ¿Fácil, difícil, interesante, complicado, raro? Interesante. Interesante, ya agazándola. Bueno, Intentando. ¿No, y parecía facilito, ¿verdad? Sí, dice. Sí. Por eso ya saben por qué les descartan pues a muchos. Bien, sigamos. Dice, la mayoría de la gente es injusta. Perdón, es justa y honesta conmigo. La mayoría de la gente es justa Falso. y honesta conmigo. ¿Qué piensan? Yo creo que es falso. Si se dan de cuenta, está muy relacionada con la 13. Está muy relacionada. Solo que está estructurado de otra manera. Decíamos hace ratos que un policía no podría estar metido en una relación ya sea de amistad o mucho menos amorosas con personas intensas, ¿no? O tóxicas, como nosotros mejor lo hemos entendido. En la 14 es muy similar. Si ustedes como policías no van a estar relacionados con personas
tóxicas tendrían que estar relacionados con personas que sean justas y honestas. Y de paso dice ahí, conmigo. O sea, ustedes están relacionados con estas personas. ¿Qué opinan? Falso. Yo les sugiero que lo pongan verdadero, por dos simples razones. La primera, porque se supone, por lo menos queremos en el TEDS aparentar eso, de que nuestra familia es justa y honesta, de que nuestros amigos son justos y honestos, de que nuestra pareja, si es que la tienen obviamente, es justa y honesta. O por lo menos con esas personas son con las que nos relacionamos. ¿Se dan de cuenta? Porque si no son ellos, directamente estaríamos diciendo que estarían con los tóxicos o con gente muy problemática. Y a pesar de que fuera así, para la manipulación del test que queremos hacer, correspondería nomás. ¿Está? Entonces pueden poner en la 14 verdadero. La 15. La gente tiene una gran opinión sobre mí. ¿Qué opinan? ¿Verdadero? 15. 12 minutos. Falso, creo yo. ¿Cómo es? ¿Qué opinan? Si se dan de cuenta, es muy similar a la pregunta 12. Muy similar. Falso, ¿Por qué? porque se refiere igual a la gente, o sea, no toda la gente me conoce o tiene una opinión sobre mí. Lo pondremos en términos más sencillos. No sabemos lo que piensan. No No sabemos. sabemos lo que dicen. No ¿Se saben dan de de cuenta? nosotros. ¿No? La 12. Sí, exactamente. O sea, no sabemos, mejor dicho, qué es lo que ellos pensarán ni lo que dirán. Alguno que otro nos dirá, pues, pero de que lo digan de esa manera no sabemos. O sea, ignoramos. Muy difícil saber. Entonces se dan de cuenta que la 15 y la 12 son muy similares. ¿Es cierto? Son muy similares. Entonces pueden ponerle falso porque simplemente no sabemos. Sigamos. Me siento molesto o fuera de lugar en situaciones sociales. Falso. ¿Por qué? No lo alargaremos más esto. Tenemos que apurarnos y ustedes van a terminarlo de leer todo el test. Ya nos falta poco tiempito. Entonces, pues cerremos esto. Me siento molesto o fuera de lugar en situaciones sociales. Eso de molesto ya es grave. Fuera de lugar todavía podría ser en situaciones sociales. El policía o un futuro policía tiene que estar, pues, ya sea en manifestaciones donde nadie lo quiere, o ya sea en un congreso donde los respetan bastante. Tiene que ser, o sea, siempre tiene que estar en control, lo que les decía, ¿no? Tiene que estar siempre bajo un temple. Entonces, pueden ponerlo automáticamente falso, porque está fuera de lugar. Realmente esa parte de me siento molesto. Sí. Sí. Ya, sigamos. Me siento fácilmente influido por lo que me rodea. Lo mismo que lo dice. Falso. Falso. ¿Dónde vamos? Sí, me siento fácilmente influido por lo que me rodea. Nadie
independientemente si es policía o no, profesional o no, nadie puede decir ni influir, mucho menos fácilmente, y mucho menos por lo que les rodea. Imagínense que estén en la calle con la mentalidad de comprar, qué sé yo, una agenda. No voy a comprar una agenda para organizar mi día, mis exámenes, mis trabajos y la situación, y no sé, ven una película y dicen, no, ay, no, me voy a ir al cine. Y ese dinero de la agenda lo gastan en el cine. ¿No? Entonces no puede, o sea, nadie yo creo que funcionaría de esa manera, y mucho menos bien. Entonces automáticamente sería falso. ¿Está? Entonces de esa manera, por favor, ustedes vayan leyendo, pregunta por pregunta, vayan analizando para ver, ¿no? Cómo ya lo están captando, y creo que sí, ya están captando la onda. No, pero vuelvo a recalcar, no se dejen guiar porque nunca, ya todos son falsos, todos los nunca que encuentro son falsos, o todos los siempre también son falsos. No, vean siempre el contexto de la pregunta, siempre vean el contexto de la pregunta, eso es importante. ¿Sí? Aquí también les voy a hacer preguntas, por ejemplo, de sexualidad, les voy a hacer preguntas de género, les voy a hacer preguntas de valores y demás otras situaciones. Donde sí tienen que tener cuidado, no solo en ese test, en todos los tests, incluido el MP2, es, por ejemplo, en las famosas helgas. ¿Alguien sabe qué es una helga? No. ¿Alguien? ¿Alguna idea de qué es una helga? No, dice. ¿Nadie? Pocha. Ya, una helga está más... ¿cómo les puedo decir? A ver, un ejemplo bien sencillito. Una helga está más basada en terminologías que no existen en el diccionario. Por ejemplo, ¿a qué se conoce como kibo y luca? O nosotros, ¿cómo entendemos esos términos? ¿Qué es kibo? Dinero, por lo que sea, el dinero. Por ejemplo, kibo es 50 centavitos, luca es un boliviano. Pues dicen, ¿no? ¿Cuánto cuesta? 2 lucas. Ah, ya, 2 bolivianos. Eso es una helga, porque ese término no existe en el diccionario, ¿no? En la Real Academia de Lengua Española no existe. ¿No? Por ejemplo, cuando decimos, nosotros qué entendemos por mina? Ah, ya lo entendí, dice. Ahora lo usamos los jóvenes, ¿no? Exactamente. Así que gente como ustedes, ¿no? Usa bastante helga. Los mexicanos y colombianos, toda su vida es helga. Ellos rompen el esquema de la lengua española. ¿Sí? Sí, ya lo entendí. Como dicen, no, eres muy güey. Es otra helga, porque esa combinación de términos, nosotros, si habláramos por diccionario, sería otra cosa. Pero en su significado también es otra cosa. Entonces los TEDs tienen también ese tipo de situaciones, entonces ustedes también tienen que ver y entender. Si hay alguna palabra, por ejemplo, aquí hay una muy interesante, que es la número 44. Dice, tengo fama de que me gusta flirtear. ¿Han escuchado alguna vez esa helga? Y está entre comillas, ¿eh? No. Si no me equivoco, es una helga colombiana, si no me equivoco. Si me equivoco, me corrigen, por favor. Lo pueden googlear también, no hay problema, está en Google. Las helgas están en Google, no en el diccionario. Pero si no me equivoco, significa así como que me gusta coquetear. No, me gusta molestar con el coqueteo, así. Entonces, tengo fama de que me gusta coquetear, estaríamos diciendo, ¿no? Entonces ustedes ya verán la respuesta, pero tengan cuidado. Obviamente no todo el test está lleno de helgas, por lógica, pero hay que tener cuidado con ese tipo de errores. Si no las entienden, no estaría de más googlearlo, ya que hoy en día contamos con el internet, entonces va a ser mucho más rápido. ¿Listo? Así que no se vayan a espantar y, ay, lo que es eso. Lo googlean y ya está listo. Donde sí quiero que tengan cuidado es en este aspecto. Aquí lo tengo, parte del MP2, ¿no? Con las palabras, como siempre, ¿no? Siempre, muchas veces, rara vez, a menudo, poco frecuente, algunas veces, nunca, casi nunca, deseo y muy. Hay que leerlos detenidamente y entender a qué se están refiriendo. ¿Está? Así como también los términos me gusta y disfruto, se podría decir que son preguntas neutrales. O sea, como digo neutrales, podríamos decir, ¿no? Me gusta cocinar.
Entonces, no afectaría mucho si dijeran falso o verdadero. No afectaría mucho. ¿Sí? Son neutrales, por eso justamente, porque es un gusto. Es como cuando se antojan un helado. ¿No? Quiero un helado, lo compran, ya sea de un pesito, 2 pesitos, qué sé yo. Y no, pues lo consumen y ya está. Y se acabó. No afecta en nada, ¿no? No ha afectado su economía, no ha afectado su conducta, no afecta absolutamente nada. Por eso son neutrales. Pero como siempre, hay que ver el contexto de la pregunta. Otro truco que les puedo ofrecer, y van a ver, y créanme que van a ver preguntas neutrales que estén combinadas con esto, la forma cual podrían identificarlas, porque van a haber preguntas que parece que si pusieras verdadero, está bien, y si pusieras falso, también parece que estuviera bien. Entonces, ¿cómo hacemos para ese tipo de preguntas? Podemos poner, o anteponiendo, ¿no? ¿Es verdadero que? Y ponemos la pregunta que nos está generando problemas en este caso, ¿no? Cuando estoy con la gente escucho cosas extrañas. Entonces, es verdad que cuando estoy con la gente escucho cosas extrañas. En este caso, falso. Es falso que cuando estoy con gente extraña escucho... Bueno, es falso cuando estoy con gente escucho cosas extrañas. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces ya es más fácil de ubicarse. Sí, sí, sí. Ajá, entonces automáticamente se confirma, ¿no? Es falso. Entonces este pequeño truquito también les puede ayudar si es que encuentran preguntas neutrales combinadas con estas, que son normalmente más complejas de poderlas entender, porque como les digo, ¿no? Si pusieran falso o verdadero, parece que los dos estuvieran bien. Entonces, para agarrar el problema de los cuernos, entonces anteponemos esta preguntita para coordinarlo. ¿Listo? Otro detalle importante de estos tests, no solo del DSMI o del EMPIDO, sino de todos los tests psicotécnicos, es esto. Entender bien las definiciones. Por ejemplo, Josué, ¿qué entiendes tú por sexo, sexualidad y coital? Sexualidad, género. Ya. Pues, ¿cuál era? Sexo, sexualidad y coital. El sexo es para mí, digamos, es lo que define el género. Sexualidad son ay, no sabría decir de esa parte. Magali, ¿tú qué opinas? Sexualidad a lo... Como que ahí no. No. ¿No? Ya, sexo a lo que define entre un hombre y una mujer. Ya. Sexualidad. A los actos. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y coital? Sexualidad. No, sí, yo no sé. Eso no sé igual. Bien, aquí lo tengo. Sexo, la diferencia biológica entre hombres y mujeres, o en todo caso, ¿no? Macho y hembra. La cuestión biológica, anatomía. Sexualidad, la conducta de estos sexos. O sea, cómo se comporta un hombre y cómo se comporta una mujer. Que somos de dos universos, que digo, universos de dos dimensiones totalmente distintas. ¿No es cierto? Y coital es simplemente la acción de la reproducción, nada más. Entonces, si bien los tres términos hablan casi del mismo tema, sus usos, sus definiciones son totalmente distintos. Entonces, si en el test les pregunta su sexualidad, ¿se siente satisfecho con su sexualidad? ¿Qué pondrían ustedes? ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Verdadero? Claro, verdadero, porque se sienten satisfechos con la forma en cómo se comportan, ya sean hombres o mujeres. Eso es todo. Si yo les pregunto, bueno, si el test les pregunta,
¿Habla usted mucho habla mucho usted de la sexualidad? ¿O le gusta hablar mucho de la sexualidad? Falso. ¿Por qué? Si es la conducta, entonces es verdadero. Claro, porque todos los días estamos con esa cuestión. Cuando ustedes dicen, es que el chofer se ha tardado, que el chofer que es varón se ha tardado. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, estaba charlando, estaba escuchando su música, qué diablos yo. Pero ya es parte de la conducta sexual, ¿se dan cuenta? No es nada malo. Ahora, cuando les digan, ¿no? ¿Usted tiene deseos coitales muy frecuentes? Falso. Falso. ¿Por qué? Sí, aquí dice la acción de la reproducción. Si bien podemos tener esa mentalidad, ¿no? Tampoco es malo ni nada, pues es natural. Ahí la pregunta dice, no, muy frecuentemente. Entonces ya lo arruinó. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener muy, muy en cuenta estos términos, ¿no? Los conceptos de cada palabra. Ahora, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre sociedad y cultura? ¿Cuál es la diferencia? La cultura es como una civilización. Es un grupo de personas que tiene diferentes, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ya me olvidó. No. Diferente aprendizaje, idioma. Ya, ¿y sociedad? La sociedad de un país. Pero Bolivia tiene 32 etnias. La sociedad del mundo. El mundo tiene muchas más culturas todavía. No, la sociedad son las personas. Ya, a ver, ¿qué más? Ya no sé. Hasta ahí llegué. La sociedad sería la interacción entre un grupo de personas. Pero en la cultura también interactúan grupos de personas. Ay, no sé. Bien, vamos a resumir. Aquí está. Cultura, donde todos los miembros comparten, o podemos citar en todos los grupos de personas, comparten formas de vida, gastronomía, ropa, lengua, creencias y costumbres. Por ejemplo, la cultura aymara. Esa gente se viste igual, piensa igual, habla igual, come casi las mismas cosas, se visten igual, tienen costumbres. La sociedad es un grupo de personas que provienen de diferentes culturas. Por eso se dice la sociedad alteña, la sociedad paseña, porque en La Paz hay aymaras, quechuas, moxeños, cambas, qué sé yo. ¿Ahora entienden y ven la diferencia? Sí, ahora sí. Sí. Son totalmente distintos. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado también con las definiciones, porque en el test pues puede preguntar, ¿no? Eso de su cultura le influye bastante. Entonces la respuesta tendría que ser verdadero, porque sí, de alguna manera la cultura nos influye. Si nuestros papás o nuestros abuelos eran aymaras, nos gusta o no, de alguna manera nos van a inculcar esos principios, ¿no? Ahora, si nos dice su sociedad es muy, no sé, agresiva, entonces nos está hablando de todos los grupos culturales dentro de lo que es una urbe, en este caso el Alto, La Paz o donde sea, ¿no? Entonces podemos decir también que es verdadero, porque por desgracia entre las culturas a veces no se entiende. Y tenemos bastante choque aquí en Bolivia con eso. Muchos problemas con eso. Y si la gente entendiera estos dos conceptitos, créanme que Bolivia sería muy distinto. Solo con estos dos conceptitos nada más. Y les voy a estar dando unos ejemplos más adelante. En fin, no les quiero cansar más. Por favor, revisen el test. Ya les he enviado al WhatsApp. Pueden descargarlo, leerlo, me lo contestan también. Y mañana lo vamos a estar graficando y vamos a estar también explicando los test proyectivos. ¿Listo?
hacer Está bien. preguntas, dudas, sugerencias, o chistes o amenazas. No, Lice. No sé. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Sí. Magnífico, ya sé. Ya sé que les he hecho dudar de su existencia, ya sé que ya no saben quiénes son. Estoy loca, Parecía, sí, parecía que se habían graduado oportunamente, pero vemos que hay falencias. Mañana lo vamos a seguir aprendiendo, ¿listo? Está bien, Liz. Ya, Lice. Vaya, Muy sí. bien. Nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo lugar, deslumbrando más dudas. Descansen, que tengan muy buenas noches. Luego, Lice. Hasta luego, Liz. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, Lice. Hasta mañana.